Bienvenidas y bienvenidos a este resumen del programa Vibra Ariana en la radio. En programas anteriores estuvimos tocando los temas como el ego, el espíritu, el alma, entendiendo la diferencia, entendiendo cuál es nuestro propósito, nuestro sentido, nuestra capacidad de ir a conectar con el sustento. Y en capítulos anteriores hemos visto esta necesidad de conectar con la receptividad, ¿no? Con estar abiertos en aceptación a lo que debemos recibir, que es la experiencia que debemos vivir. Pero para estar abiertos a esa experiencia que debemos vivir, a aquello que queremos recibir, tanto sea a nivel sustento como a nivel recursos, a nivel material, a nivel emocional, a nivel amoroso, debemos hacerlo en un envase, en el envase en el que estamos en este plano físico. Así que antes de abrir esa receptividad, nos pareció importante empezar a profundizar en este tema que tocamos hoy, que es el plano físico de la existencia. Empezar a entender nuestro cuerpo, y por nuestro cuerpo hablamos de nuestro cuerpo físico propio y personal, que es donde podemos acentuar nuestra autoobservación, pero también el plano físico es aquel que se corresponde en los otros reinos. El plano físico de la existencia es todo lo que vivimos, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que palpamos. Es lo tangible de este plano y donde podemos comprobar y comparar aquello que está, el camino que estamos eligiendo. Este plano físico suele ser el mensajero, el que nos da las señales de cómo es el camino que estamos atravesando. No es aquel que queremos mentalmente, no es aquel que proyectamos mentalmente, sino aquel que es en realidad. Muchas veces en esta separación de lo que es el plano mental con lo que es nuestra frecuencia interna, que es la realidad que vivimos, hay una incoherencia. Queremos una cosa, pero nuestra esencia, nuestra realidad nos está haciendo vivir en otra frecuencia y otra vibración. Entonces esa incoherencia se manifiesta en límites, en patrones que no podemos terminar de resolver, en que todo aquello que queremos manifestar no es realmente lo que manifestamos. Entonces empezamos a hacer ese caminito de indagación, ¿no? Los tópicos y las preguntas para abrir al público eran estas. ¿Cómo es tu vínculo con tu cuerpo físico? ¿Cómo es tu autocuidado? ¿Y cuáles son las voces internas con las cuales te hablas a vos mismo? ¿Lo que deseas es lo que manifestás? ¿Son los resultados logrados aquello que deseas? ¿Cómo unís espíritu a materia? Estos eran algunos puntos para empezar a conectar con esta autoobservación, porque cuando esta incoherencia entre lo que queremos y lo que realmente vivimos se manifiesta, es el cuerpo el que nos da las señales, es el cuerpo el que se manifiesta, el que nos trae el mensaje correcto de cuál es el estado en el que estamos viviendo, cuál es la realidad física que estamos viviendo, y que la mente nos puede llevar a conectar con aquello que deseamos o aquello a donde queremos ir, pero es necesario observar en el presente, con presencia, cuál es nuestro estado real de este presente para transformar aquí y poder lograr hacia adelante ese bienestar a todo nivel físico. Todo nivel físico se va a tratar de varios puntos, ¿no? No solamente será el cuerpo físico y su salud, también va a ser el resultado de los recursos que pueda obtener, también van a ser todo aquello que pueda vivir en los vínculos. Hay varios aspectos en los que puedo vivir el plano físico. Entonces, para empezar a achicar esta distancia entre lo que quiero y lo que realmente estoy viviendo, es que este programa propone empezar a autoobservar, a poder comprender los lenguajes en los que nos habla el cuerpo físico. A veces nos habla a través de síntomas físicos, a través de aspectos en los que el cuerpo manifiesta alguna patología o alguna enfermedad, alguna resistencia, algún bloqueo, alguna lastimadura que nos está mostrando algo que no le estamos pudiendo oír, que no estamos pudiendo comprender. Y a veces es la realidad externa la que nos manifiesta esos mismos límites. Nuestras extensiones como nuestro hogar, nuestro vehículo, nuestro trabajo, el lugar donde vivimos, también tienen tantos mensajes para darnos que van a ir haciendo, completando el panorama, completando la información como si fuesen piezas de un rompecabezas, ¿no? Todo nos va a traer un mensaje para poder entender y comprender cuál es mi estado actual y empezar a observar qué debo resolver, qué debo trascender, qué debo sanar o qué debo accionar en aquello que estoy viviendo para ir hacia ese avance de manera plena.
Entonces hablábamos que para esa autoobservación hay 5 tópicos fundamentales en los que podemos hacer este análisis para salir de lo abstracto y empezar a poder plasmarlo en el día a día a través de herramientas concretas y prácticas. Uno de los tópicos es la alimentación, observar con qué me alimento. ¿Cuál es el alimento físico que entra a mi cuerpo? ¿Desde qué lugar me alimento? Si cuando me alimento hay emociones como ansiedad, como angustia, como culpa, como miedo. Si esos alimentos que me vienen a saciar son aquellos que vienen a traerme alguna vibración más elevada o son aquellos que me bajan la vibración. Pero no solo el alimento físico, todo lo que entra a mi cuerpo a través de los estímulos externos es también alimento para el ser. Las redes sociales, las noticias, los vínculos, el trabajo, el entorno en el que vivo, el lugar en el que vivo, el entorno social, pero también el lugar geográfico en el que vivo, son todos estímulos que tienen una frecuencia que van a entrar a mi cuerpo. ¿Qué me trae esta frecuencia que vivo? ¿Qué aspecto estoy trayendo a mi cuerpo? ¿Qué estoy dejando entrar? Y sobre todo el desde qué lugar. Cuando aquello que vivo a lo mejor no es lo mejor que puedo en este momento, no necesito entrar en una represión o en una presión interna para ir hacia lo mejor, que sea aquello que me haga negar lo que estoy viviendo, sino que debo aprender a amarlo y bendecirlo para poder transformarlo desde allí. Entender que el cambio radica siempre en atravesar las cosas desde el amor, a que todo lo que ingresa en mi cuerpo sea de manera amorosa y compasiva, primero conmigo misma, sin que tenga que estar repitiendo patrones o recetas de otros, sino aquello que voy pudiendo en cada momento, a cada instante, con las herramientas que tengo a mano. Que el cambio surge simplemente cuando empiezo a mirarme con amor. Eso va a hacer que cada vez que vaya a hacer entrar algo a mi cuerpo, tenga cada vez más conciencia y pueda ir eligiendo con conciencia y amorosidad qué alimentos, qué personas, qué estímulos, qué voy a dejar entrar en el cuerpo y qué realmente mi cuerpo va a empezar a dejar de elegir porque va a entrar en ese autocuidado. Otro aspecto u otro tópico en el que podemos observar en nuestro día a día esta conexión con el cuerpo físico es la rutina y la disciplina que tenemos en esas rutinas. ¿Cómo es nuestra rutina día a día? ¿Cómo es nuestros horarios? ¿Cómo es nuestra carga laboral, familiar, de exigencias? ¿Cuántas cosas hacemos en el día? Y si en esa rutina de exigencia hay espacio para este autocuidado. Hay espacio para el descanso, hay espacio para la alimentación, hay espacio para el ocio y para la creatividad, hay espacio para el bienestar o simplemente estoy en una rueda en el que espero tener tiempo para ese autocuidado y ese tiempo no llega. Esas rutinas, el cómo construyo mi rutina, también es necesario observarla. También es un aspecto en el que el cuerpo físico ejerce presión y esta presión muchas veces tiene que ver con lo sistémico, con lo que sistémicamente se nos ha inculcado repetir, que es la exigencia y la productividad. Si esa exigencia y productividad me hacen olvidarme de mi autocuidado, de las necesidades de mi cuerpo, el cuerpo va a empezar a manifestarse. Va a empezar a manifestar su necesidad de descanso, su desmotivación, su falta de entusiasmo, su falta de entrega hacia aquello que tiene que hacer. Por ende, todo lo que haga va a seguir siendo desde un esfuerzo y un sacrificio, repitiendo patrones mandatarios que venimos trayendo social y culturalmente desde muchas generaciones atrás. Entonces, darnos espacio en nuestras rutinas para ese autocuidado va a requerir en principio disciplina, porque va a cortar con un patrón que ya viene tomando una inercia, viene desde un impulso de mucho tiempo atrás y a veces esa disciplina se requiere para poder cortar ese impulso, requiere que hagamos fuerza ante un corte o ante una inercia para poder hacer el cambio. Esa disciplina nos va a llevar no a la autoexigencia, no a seguir perpetuando esa autoexigencia que responde más al deseo ajeno que al propio, sino que esa disciplina va a ser para darnos el espacio-tiempo para esta autoobservación y gestar ese autocuidado. Otro de los tópicos era el descanso para la reparación. Todo cuerpo físico, como toda maquinaria, es cíclico. Todo lo que vivimos en este plano físico de la existencia, en este plano de la materia, es cíclico, tiene su ciclicidad de vida y de muerte, por eso hablábamos hace un ratito del principio y el final.
Esta ciclicidad hace que todo tenga su respiración, su momento de inhalar y su momento de exhalar. No podemos inhalar todo el tiempo y no podemos exhalar todo el tiempo. Por ende, no podemos estar activos todo el tiempo y tampoco vamos a estar en descanso todo el tiempo. Ambos extremos nos muestran una polaridad que debe compensarse con la otra. Es decir, que el descanso necesita darse en un tiempo de merecimiento y un tiempo de espacio en el que el cuerpo pueda recuperarse. Entonces aquí podemos empezar a observar esto, cómo es nuestro periodo de descanso, cuántas horas le dedicamos al descanso y en esas horas podemos descansar cuando dormimos, el cuerpo y la mente descansan, tenemos insomnio, tenemos sueños pesados, cómo es nuestro periodo de descanso durante la noche, pero también cómo es nuestro periodo de reparación entre el día. Es decir, entre actividad y actividad, nos damos tiempo de reposo y de reparar antes de iniciar a la otra, antes de seguir con lo que sigue. Nos damos tiempo de integrar lo vivido para pasar al tema siguiente. Toda esa reparación el cuerpo la requiere para saber cuál es el sentido, hacia dónde va y recuperar su energía vital. Es decir, que si estamos con poco descanso, también, más allá de lo que hablábamos hace un ratito, de las emociones y de los síntomas en el cuerpo físico, aquí vamos a poder entender que hay falta de motivación, que hay falta de energía vital para poder seguir con el día, que estamos en un punto de saturación de esa energía vital que no podemos terminar de reparar o recuperar. El siguiente tópico que tocamos fueron los síntomas que nos generan la vitalidad. ¿Qué síntomas manifiesta el cuerpo físico? Pero no aquellos que son momentáneos, no aquellos que tienen que ver con un punto de reparación transitoria de algún aspecto espontáneo que hayamos vivido, sino aquellos síntomas que se perpetúan en el tiempo, aquellos que persisten. Si siempre estamos con un mismo punto débil en el cuerpo, si siempre nos duele la cabeza o siempre estamos con aspectos en la piel o en lo digestivo, es registrar a dónde tenemos nuestro punto débil en el cuerpo a través del cual ese cuerpo nos está dando señales. ¿Cuáles son los síntomas que persisten en el tiempo para poder ir indagando y encontrando las herramientas que nos permitan comprender el lenguaje del cuerpo? Por ejemplo, biodecodificación. Es una de las herramientas, o las 5 leyes biológicas, son las herramientas que nos permiten empezar a decodificar el lenguaje que nos da el cuerpo, el lenguaje del cuerpo para entender sus mensajes. Esos síntomas generalmente nos están mostrando por dónde sí y por dónde no, cuál es el camino. Y si es sí el camino hacia adelante, desde qué lugar puedo tener resistencias internas, miedos internos que me impiden seguir adelante con el camino que me corresponde. Nos permite comprender profundamente cuál es el camino y desde qué lugar interno tengo que atravesar ese camino, qué tengo que trascender adentro para seguir viviendo en la materia el camino que le toca vivir a mi alma. Aquí necesitaremos comprender que los procesos de autoobservación y de registro de estos planos son con mucho tiempo y presencia. Requerimos que sean abiertos en confianza interna, que sean sostenidos en permanencia. Necesitamos empezar a entender y para eso el cuerpo físico requiere lo que aquí tenemos en este plano físico de la materia, que es tiempo. El tiempo es simplemente en esta tercera dimensión. Entonces el tiempo, así como a veces podemos sentir que nos falta, es nuestro aliado. El tiempo es el aliado para poder comprender y entender lo que estamos viviendo, para poder deshacer aquello que tenemos que deshacer y para poder encauzar aquel propósito que tenemos ahí pendiente. El último punto que tocábamos para poder empezar a hacer este trabajo de autoobservación son los recursos materiales, económicos o de cualquier recurso material que tengamos, ¿no? No solamente a veces cuando hablamos de recursos pensamos solamente en la parte económica, pero los recursos es todo aquello que necesito para vivir y hacer lo que tengo que hacer, lo que deseo hacer, tanto sea el recurso del tiempo, el recurso del sustento, del alimento, de la movilidad, de si escribo tener un lápiz y un papel, como qué hago y qué recurso necesito para aquello que hago. Esos recursos los tenemos que observar porque también están respondiendo a un patrón interno. Si esos recursos están en carencia y tengo que entrar en sacrificio para obtenerlos, o si esos recursos son abundantes, eso nos da ya una pauta de cómo vivimos el aspecto material. Cuando estamos en carencia,
que lo podemos observar en los recursos materiales, vamos a estar en un aspecto de exigencia y de supervivencia que muchas veces nos desconecta del deseo. Estar en un lugar interno de supervivencia hace que estemos en la exigencia de estar resolviendo constantemente lo que necesito para subsistir. Y en esa instancia es incompatible empezar a conectar con el deseo o con la energía sexual, que es la del segundo chakra, que es lo que nos conecta con la creatividad. Cuando estamos en supervivencia es bastante improbable que podamos estar en un aspecto de creatividad. Entonces, subsanar este aspecto de supervivencia nos va a permitir empezar a conectar con nuestra creatividad y avanzar en un lugar deseado, gozoso y disfrutado. Así es que estos fueron los tips como para poder empezar a autoobservarnos. No son la respuesta final, sino el comienzo de una búsqueda de la comprensión desde qué lugar vivo este plano físico y saber que este plano físico es una construcción, aunque muy inconsciente, es una construcción propia de la realidad tal y como la vivimos y que es parte de nuestra responsabilidad poder tomarla en nuestras manos, poder hacer los cambios que requerimos, aunque eso requiera enfrentarnos a todo aquel pasado que nos hace ser tal y como somos, ¿no? Aunque nos enfrente a soltar aspectos de pertenencia y de encuentro con otros seres, con otras personas, con otras frecuencias y otros aspectos o actividades en las que vivimos este plano físico. Cuando empezamos a hacer el cambio lo hacemos nosotros y muchas veces cosas de este plano físico que vivimos, de la realidad tal y como la vivimos, van quedando detrás, van disolviéndose para permitirnos dar el siguiente paso, ir al siguiente nivel, no por mejor ni peor, sino por un nuevo nivel de aprendizaje que está listo para atravesarse. Así es que les damos la bienvenida a esta búsqueda del cuerpo de su propia verdad. Para despedirnos, vamos a hacerlo con este pequeño escrito, este pequeño poema que nos recuerda esta parte de nuestra conexión con el cuerpo físico. Voy a abrir la boca de la tierra y pedirle que trague lo que he hecho en ella. Voy a saltar dentro para que devore mi cuerpo, cuerpo como objeto del deseo ajeno, cuerpo no amado, cuerpo trofeo. Voy a enterrar también mi cuerpo mártir, cuerpo sacrificio, cuerpo alimento de quienes consumen por hambre el amor. Voy a sembrar mi cuerpo salvador, cuerpo sin capa, mochila en la